Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Globant. Globant, como sabes, es una empresa que también he analizado en el canal y que, por supuesto, en mi opinión, es una de las empresas más potentes del sector IT, de consultoras IT, y eso lo demuestra tal y como han presentado los resultados, que como puedes ver tras esa presentación ha subido aproximadamente un 5% en agregado. Como puedes ver en Postmarket un 4,44 hasta los 203 y cerró el mercado en 194,37. Lo interesante, y como siempre te digo, en este tipo de vídeos vamos a ver cuáles han sido esos resultados presentados. Por supuesto, también voy a hacer una pequeña valoración, pero adicionalmente también me gustaría traerte una página web aparte, porque siempre es interesante ver o informarnos sobre las noticias en concreto o sobre los resultados. Por ejemplo, si vamos aquí a la parte de Investing, puedes ver que está Globant, y si bajamos un poquito más, puedes ver efectivamente como aquí están las noticias o el resumen de los resultados que han presentado. Por ejemplo, Globant recibe un cambio de recomendación a manos de estos analistas, que aquí tienes una noticia. Otra, como por ejemplo que las acciones de Globant suben un 5% tras superar las estimaciones en beneficios e ingresos del segundo trimestre y además ofrecer unas perspectivas sólidas. Además tienes aquí otra noticia como Globant supera en 2 céntimos de dólar la previsión de EPS para el segundo trimestre del año. Lo que, como ves, al final esto hace que efectivamente pues que la compañía haya subido en Postmarket ese 4,83 y un 1,68 previamente antes del cierre del mercado, lo que quiere decir que esto hace ya más de un 5% de subida, estando por supuesto, como veremos luego en la parte de valoración, la compañía cotizando aparentemente a un múltiplo exigente, pero luego por supuesto en la parte de valoración veremos si realmente es merecido o no este múltiplo o qué ajustes hay que hacer. Entonces, como siempre te digo, pues en este vídeo vamos a ver los resultados que ha presentado la compañía, también vamos a ver las expectativas de la empresa y del sector a corto, medio y largo plazo, y por supuesto haré una posterior valoración para ver realmente si es una buena oportunidad de compra o no. En este caso, como siempre, vamos a ir al Investor Relation. Como sabes, aquí Globant tiene, digamos, el resumen de lo que hace la compañía, ya lo he explicado en el canal. Fíjate que, por ejemplo, aquí de forma resumida ya nos lo pone de lo que han presentado en este segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, 2,3 billions en el segundo trimestre de 2024 de ingresos totales, también crecimiento desde 2014 del 29,9% anualizado. Fíjate que en el segundo trimestre LTM, es decir, teniendo en cuenta los 12 meses anteriores, fíjate que el ingreso por profesionales del sector IT ha sido de $89.100 de facturación. En este caso, eso quiere decir que cuanto más ingresos por profesional o por persona o por trabajador, pues eso quiere decir que la compañía es capaz de generar más. Recuerda que este tipo de compañías lo que tiene que hacer es buscar profesionales con talento, retener ese talento y por tanto al final poder facturar mayor todavía, o digamos tener una mayor o un mayor volumen de facturación, cosa que eso es bueno para la compañía. Luego fíjate que además en este segundo trimestre han tenido 329 clientes con más de 1 millón de ingresos anuales y en el total 958 clientes en activos atendidos, y además el 88,7% de esos clientes o de los ingresos que venían de esos clientes ya son clientes que existían, digamos que del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, lo que quiere decir que también, como ves, tienen una continuidad o recurrencia con parte de los clientes, es decir, gran parte de los clientes o un gran porcentaje de los clientes de Globant continúan trabajando con Globant, en este caso el 88,7% desde el año pasado. Luego, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver, digamos que un resumen de los clientes que facturan para Globant, pero esto es a 2023, 311, y ahora hemos visto que eso ha crecido a 329, es decir, sigue creciendo la cantidad de clientes o que más o menos facturan con la compañía aproximadamente más de $1 millón. Luego fíjate que esto ya es del segundo trimestre, como vemos en el Q2 de 2024 por industria, es decir, los ingresos, como tenemos media y entretenimiento, supone el 23%, consumo, retail, manufactura un 19%, banco, finanzas, seguros,
vuelos un 18%, viajes y estancias un 11%, al mismo tiempo servicios profesionales un 11%, telecomunicaciones y también tecnología un 10%, salud un 7% y otros también un 1%. Todo esto, como ves, en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024. Al mismo tiempo, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver, digamos, de forma anualizada tanto los ingresos como el beneficio ajustado y los márgenes operativos, como la compañía ha ido creciendo poco a poco y los márgenes se han mantenido más o menos en el rango de entre el 15 y 17%, podríamos decir que aproximadamente un 16%, y por supuesto también vemos que como de 2014 a 2023 han tenido un fuerte crecimiento en ingresos, como puedes ver, pasando de los 200 millones a los 2.096 millones, y en este caso también de forma geográfica, tal y como está estructurada la compañía o diversificada, podemos ver que en este segundo trimestre tienen Norteamérica, que representa el mayor porcentaje, seguido de Latinoamérica con un 23%, Norteamérica un 56%, luego Europa un 17% y el resto de nuevos mercados un 4%. Ahora, eso sí, si bajamos aquí un poco más, también podemos ver de forma resumida que a 30 de junio de 2024, es decir, al término de este segundo trimestre, tenían 29.100 empleados, cosa que es interesante, y trabajan en más de 33 países, como puedes ver. Aquí también podemos ver el modelo de distribución de Globant, donde por ejemplo aquí nos muestran que en 2014 suponía el 69% Argentina, luego Colombia un 8%, la India no estaba, resto de Latinoamérica un 18% y Europa, medio oeste, exactamente toda esta parte, Asia Pacífico, pues un 5%, pero es que ahora supone un 15%, un 16% la India, que antes no estaba, un 30% resto de Latinoamérica, también un 20% Colombia y un 19% Argentina, como puedes ver. Y si bajamos, aquí vemos el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, que es el que vamos a ver a continuación en detalle lo que han presentado la compañía. Como puedes ver aquí, las perspectivas de crecimiento siguen siendo sólidas y se ejecuta con rentabilidad. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 587 millones, un 18% más de crecimiento con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, 2023. Luego, en cuanto a EPS, fue de 0,87 para el segundo trimestre y los ajustados, diluidos también por supuesto, pues de 1,51, como puedes ver. Entonces el crecimiento, por lo que se ve, es bastante importante. Si bajamos un poquito más a los datos financieros destacados, podemos ver que ingresos ascendieron a esos 587, lo que representa ese crecimiento del 18%, márgenes de beneficio bruto del 35,7%, que como ves se redujo un poquito con respecto al 36,3 anterior, luego margen de beneficio bruto ajustado del 38,1 en comparación con el 38,3, también se redujo un poquito, margen de beneficio operativo del 9,2 en comparación con el 9,4 anterior, margen del beneficio operativo fue del 15,1 en comparación del 15, en este caso el margen del beneficio operativo ajustado sí creció un poquito, y luego ganancias por acción diluidas, en este caso EPS, pues reportado 0,87 frente a 0,85 y ajustado 1,51 frente a 1,36. Como puedes ver, entonces los datos presentados por la compañía son bastante positivos, y a 6 meses, como puedes ver, los ingresos ascendieron a 1.158 millones, lo que representa un crecimiento del 19,4%, es decir, es más del porcentaje anual de crecimiento que esperaba esta compañía a lo largo de todo el año. Luego, margen de beneficio bruto, como puedes ver aquí, 35,5 en comparación con el 36, margen de utilidad bruta ajustado del 38% frente al 38,2, también margen de beneficio operativo del 8,8 frente al 9,4, también se reduce, margen del beneficio operativo, pero en este caso ajustado, del 15 frente al 15, esto se mantiene, y luego en cuanto a EPS, reportado 1,89 frente a 1,70 de anterior, y en cuanto a la parte ajustada fue de 3,04 frente a 2,64. Como ves, la compañía ha presentado buenos crecimientos tanto en EPS, ingresos. Sí es verdad que hay ciertos márgenes que se reducen, pero a pesar de que los márgenes se reduzcan, porque como sabes habían dificultades para este año o ejercicio fiscal, pero todas las compañías ya hemos visto en comparables como para la segunda mitad del año espera que vaya mejor, y esta compañía no es una excepción. Y aún así, a pesar de esto, en esta primera mitad de año, que sabes que ha sido más compleja o más complicada, pues esta compañía ha presentado crecimiento del 18 y 19% en ingresos respectivamente, y aunque los márgenes se han reducido un poco, al final
final esto hace que la compañía haya sido una de las que más crece del sector. Si bajamos y vemos más métricas al término del 30 de junio de 2024 y del trimestre finalizado, fíjate que el efectivo equivalente y las inversiones a corto plazo fueron de 180 millones a 30 de junio, una disminución de 142 millones, que esto puede parecer preocupante, pero aquí explican que comparado con los 323 millones anteriores a 31 de diciembre de 2023, ha sido esa reducción impulsada principalmente por los pagos de bonificaciones. Recuerda que hay que pagar incentivos a los empleados para retener el talento. Luego las inversiones de nuestro negocio en la plataforma también ha hecho reinversión en la empresa. También el reembolso parcial de líneas de crédito, es decir, que han devuelto en este caso parte de deuda, y una serie de pagos de ganancias por fusiones y adquisiciones. También la compañía ha hecho M&A o adquisiciones, y en este caso también pues una parte han destinado a eso. Lo que quiere decir que a 30 de junio tenían un monto total de 125 millones extraídos de nuestra línea de crédito. Es decir, que todo esto ha hecho al final que la compañía tenga que hacer uso de la caja que tenía disponible. Como sabes, esta compañía, pues esto no es preocupante, ya que realmente la deuda que tiene la compañía no es grande y, como ves, realmente sigue disponiendo de caja para ser operativa. Entonces digamos que en este caso, si es para aportar valor a los accionistas y a la empresa, pues siempre es positivo. Luego miramos aquí que Globant cerró en el segundo trimestre de 2024 con 29.112 Glovers, de los cuales 27.133 eran profesionales de tecnología, diseño e innovación. Es decir, que eran ingenieros cualificados 27.133 de los 29.112, que como veremos luego, incluso esta compañía adicionalmente, aparte de otras, pues sigue aumentando la cantidad de empleados que tiene disponible, porque efectivamente la demanda para esta compañía sigue creciendo, cosa que otras empresas comparables incluso están reduciendo la plantilla porque tienen que reestructurarse o incluso adaptar los costes. Por tanto, esto ya nos está diciendo que esta compañía tiene grandes ventajas competitivas frente a otros comparables o competidores. Al mismo tiempo, el desglose geográfico de los ingresos para el segundo trimestre fue del 56% en América del Norte, principalmente Estados Unidos, 23% América Latina, principalmente Argentina, 16,9% en Europa, principalmente en España, y el 3,8% en nuevos mercados, principalmente en Arabia Saudita. Como puedes ver, el principal cliente, y esto es interesante, los 5 principales clientes y los 10 principales clientes representaron en este segundo trimestre, como puedes ver, el principal cliente un 8,3%, los 5 principales clientes un 21% y los 10 principales clientes un 30,3%, que aquí ya ves que la compañía tiene cierta diversificación en cuanto a clientes, es decir, en cuanto a facturación de esos clientes, lo que quiere decir que en el peor de los casos, si por ejemplo el cliente más fuerte de la compañía, digamos que por lo que sea rescinde el contrato o termina el contrato, pues solo le supone a la compañía un 8% de los ingresos, que más o menos puede ser razonable. Luego, si te fijas, durante los 12 meses finalizados a 30 de junio de 2024, Globant atendió a un total de 958 clientes, como vimos antes en los gráficos, con unos ingresos superiores a $100.000 en los últimos 12 meses, y continuó aumentando su participación en la billetera, es decir, en la cartera, con 329 cuentas que generaron más de 1 millón en ingresos anuales, en comparación con los 283 para el mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que siguen aumentando la cantidad de clientes con los que facturan más de $100.000, y además siguen aumentando también la cantidad de clientes con los que facturan más de $1 millón, lo que quiere decir que si cada vez tienen clientes más grandes y más potentes, eso significa que son ingresos más grandes y recurrentes para la compañía, cosa que esto hay que vigilarlo. Luego, en términos de moneda, el 67% de los ingresos de Globant en el segundo trimestre vinieron aproximadamente de los dólares estadounidenses. Quiere decir que el 67% de la divisa con la que ha cobrado la compañía viene en dólares estadounidenses, y si todo más o menos viene en un gran porcentaje en una misma divisa, eso quiere decir que al final el efecto divisa no afecta tan negativamente. Y además,
además, fíjate lo que nos comenta el equipo directivo aquí, que es: al celebrar nuestro 10º aniversario como empresa pública, Globant se mantiene firme en su compromiso con el crecimiento a largo plazo y el liderazgo de la industria. Nuestros recientes resultados trimestrales demuestran un sólido crecimiento de los ingresos y un sólido desempeño en todas las regiones y verticales, particularmente en medios, deportes y entretenimiento. Nuestros ingresos relacionados con la inteligencia artificial han crecido significativamente, casi un 130% en la primera mitad de 2024, lo que subraya nuestro papel fundamental en la actuación de revolución de inteligencia artificial. Esta compañía, como puedes ver dentro de las empresas consultoras IT o del sector IT, como puedes ver, está o es de las mejores posicionadas para la parte de inteligencia artificial. Recuerda que las compañías que más se van a ver beneficiadas son las que tienen los ingenieros más cualificados, y por tanto el hecho de que esta compañía tenga los ingenieros más cualificados que estén, en este caso, pues adaptados a los cambios con inteligencia artificial, pues todo eso, por supuesto, beneficia el crecimiento futuro de la compañía. Con la presentación de nuestros agentes de la inteligencia artificial, que mejora el ciclo de vida del desarrollo del software, y la introducción de la red Globant Hook en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, estamos preparados para satisfacer las crecientes demandas de soluciones basadas en inteligencia artificial en toda la economía global. Nuestra mentalidad emprendedora e innovadora continúa impulsándonos hacia adelante, fomentando relaciones duraderas con el cliente y brindando retornos excepcionales para los accionistas. Básicamente, con esta frase lo que nos está diciendo Globant es que se ven bien posicionados y fuertemente posicionados dentro del sector, sobre todo gracias a la parte de inteligencia artificial, y que esto va a beneficiar para los beneficios futuros de la compañía y el futuro retorno de los accionistas, cosa que hay que tenerlo en cuenta. Pero es que además nos siguen comentando que de cara al futuro somos optimistas sobre nuestra cartera récord y el potencial, como puedes ver aquí, transformador de la inteligencia artificial generativa para dar forma al futuro de nuestra industria. Cosa que es muy positivo. Estamos muy orgullosos de los resultados de hoy, que reflejan nuestra sólida ejecución. Este trimestre logramos los ingresos de 587 millones, el 18% más comparado con el año anterior, impulsado por un desempeño generalizado. Nuestra capacidad para mantener una alta rentabilidad a pesar del desafiante entorno económico es un reflejo de nuestra eficiencia operativa. De cara al futuro, mantendremos una sólida perspectiva de crecimiento para el resto de años. Ya nos están diciendo que esperan que lo que queda de año siga siendo muy positivo. Esto se está respaldado por nuestra continua expansión en diferentes regiones y nuestras inversiones en la ampliación de nuestra oferta de servicios. Además, el aumento de los ingresos relacionados con la inteligencia artificial se está traduciendo en un crecimiento tangible, es decir, que están viendo cómo realmente eso afecta positivamente y de forma real a los ingresos de la compañía, como puedes ver de los ingresos de Globant. Es decir, que esa potencial ese potencial crecimiento o implementación de inteligencia artificial se está traduciendo en unos ingresos reales mayores para la compañía. Y además continúan diciendo que seguimos alentados por las oportunidades que se avecinan para la empresa y estamos comprometidos a ofrecer un crecimiento y una rentabilidad líderes en la industria. Entonces, como ves, ya no solo la compañía ha presentado resultados muy positivos y han batido expectativas de analistas, como has visto antes en las noticias, tanto en ingresos como en EPS, sino es que además incluso esperan que la siguiente mitad del año, y eso lo vamos a ver ahora en perspectivas para el siguiente trimestre y el año completo, pero es que además ven que hay un sólido crecimiento para los próximos años, y gracias a la implementación de inteligencia artificial, ellos ven que tienen un mayor potencial y mejor posicionamiento dentro del sector, cosa que, como ves, esto hace que esta compañía sea indiscutiblemente una de las mejores del sector. Pero no solo eso, sino vamos a confirmarlo con las expectativas que nos dan para el siguiente trimestre y para todo el año completo. Como puedes ver aquí, con base a las condiciones actuales de mercado, Globant proporciona las siguientes estimaciones para el tercer trimestre y para el año completo 2024. Se estima que los ingresos del tercer trimestre de 2024 estarán en el rango de 611-617 millones, un crecimiento interanual del 12 al 13%.
Se estima que los márgenes de beneficio operativo ajustados se sitúen aproximadamente entre el 15 y 16%. Además, las ganancias por acción diluidas ajustadas, es decir, los EPS diluidos ajustados, que se sitúen entre 1,60 y 1,64. Luego veremos en la parte de valoración lo que implica esto, asumiendo un promedio de 44,4 millones de acciones en circulación. Luego se estima que los ingresos del año fiscal 2024 para todo el año completo estarán en el rango de 2.407 millones a 2.421 millones, lo que implica un crecimiento de ingresos interanual del 14,8% al 15,5%, es decir, esta compañía, a diferencia de otras que esperaban decrecer o crecer ligeramente, como ya te he comentado en el canal, por ejemplo, empresas como Nagarro, que esperan crecer aproximadamente en el año total o global en cuanto a ingresos aproximadamente un 7-8%. Luego hay otras compañías que esperan decrecer, como puede ser el caso de EPAM y también el caso de Endava, que veremos lo que espera de aquí a final de año, pero que en teoría esperaba también decrecer. Pues fíjate que Globant espera crecer un 14,8 a 15,5%, lo que quiere decir que claramente es una de las que más crecimiento va a tener, más resiliencia, más ventajas competitivas y además, como ves, espera mejorar el resto de apartados, lo que quiere decir que al final hace que esta compañía sea la mejor posicionada del sector, con mayores ventajas competitivas, mayor crecimiento y por tanto claramente estamos sin duda ante la empresa más potente dentro del sector IT. Si bajamos un poquito más para buscar más información sobre esta empresa, fíjate que ya estamos aquí en la parte de la P&L, donde por ejemplo aquí podemos ver a dónde se han ido o qué ingresos ha tenido, qué gastos han tenido, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí a 6 meses y a 3 meses, como por ejemplo la compañía pasó de 969 millones a 1.158 millones y con unos costes de los ingresos que pasaron de 620 a 746, esto a 6 meses, lo que quiere decir que tuvieron un beneficio bruto creciente. También trimestralmente tuvieron un beneficio bruto creciente de 180 a 209 millones, con unos ingresos de 497 a 587 y unos costes que también aumentaron, pero aumentaron menos. Luego fíjate que en cuanto a los gastos de venta general y administrativo, fíjate que también han aumentado tanto a 6 meses como a 3 meses. Luego en cuanto a pérdidas netas y deterioro de activos financieros, fíjate que se ha reducido de 11 millones a 5 millones y también trimestralmente de 6 millones a 3 millones, otros ingresos y gastos de explotación que, como ves, aumenta un poco, que esto le da unos beneficios mayores a la compañía, lo que quiere decir que al final llegan a un beneficio operativo de 90 millones a 101 millones a 6 meses y que pasa de 46 millones a 53 millones en el trimestre. Total, después de los ajustes, ingresos financieros, gastos financieros, pago de impuestos, etcétera, etcétera, llegan aquí a una utilidad neta en el periodo, en este caso un beneficio neto, que pasa de los 73 millones a 83 millones, es decir, que crece a 6 meses y de 36 millones a 40 millones, como puedes ver. Y aquí más abajo, pues con unos EPS diluidos que pasan de 1,70 a 1,89 a 6 meses y de 0,85 a 0,87, con unas acciones en circulación que pasas de 43 millones a 44 millones, como puedes ver, porque aquí está en miles. Entonces eso al final también hay que tenerlo en cuenta. Como sabes, esta compañía, a diferencia de otras, no recompra acciones, porque es decir, el neto de emisión y recompras le sale con que emiten acciones porque tienen que pagar a ese, digamos, a esos profesionales con talento, a ese personal cualificado, esos profesionales cualificados, y por tanto todo eso, al pagarlo en incentivos, hacen que diluyan un poco a los accionistas. Pero si te fijas bien en el cómputo global, realmente eso no impide que la compañía, incluso en EPS, siga creciendo, cosa que es muy positivo. Si bajamos un poquito más y vemos la parte de activos, aquí vemos los activos corrientes, es decir, los activos a un año. El efectivo vemos cómo se ha reducido de los 307 millones a los 157, que es como que te comentaban antes, que tuvieron que hacer ciertos pagos. Luego las inversiones vemos que aumenta de 16 millones a 22 millones, las cuentas por cobrar también aumentan de 499 a 578 millones, otra serie de gastos, como puedes ver. Y luego aquí en la parte de activos a largo plazo, inversiones que pasa de 1,8 millones a 2,1 millones. Luego si te fijas aquí, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, 26 millones, que se mantienen más o menos estable. Aquí por ejemplo está el goodwill, que también
también hay que vigilarlo, que se reduce un poco en esta compañía. Aquí tenemos el total de activos y si bajamos a la parte de pasivos, como puedes ver, también vemos las cuentas por pagar. En este caso se reducen un poco de 124 millones a 101 millones. Luego préstamos que también se reducen pasando de 156 a 125. Luego aquí pasivos por arrendamiento, es decir, alquileres de 47 millones a 31 millones. Y si bajamos aquí a la parte de pasivos a largo plazo, también vemos los préstamos que pasan de 2 millones a 1,7 millones. Cuentas por pagar también a largo plazo de 2,9 a 3,1, aumenta un poquito. Alquileres a largo plazo que fíjate que sube de 70 millones a 84 millones. Total, llegamos a unos pasivos totales que se reducen, como puedes ver aquí, y un patrimonio neto total que también aquí aumenta un poco de 1.795 millones a 1.839 millones. Como sabes, en este tipo de empresas, digamos que la equity, el patrimonio neto, en este caso pues no hay que vigilarlo tanto, pero sí es interesante ver que más o menos va creciendo. Y luego aquí, en cuanto a la parte de flujo de efectivo, fíjate que aquí nos hacen el ajuste, todo esto por supuesto sin auditar, pero esto digamos que básicamente es el ajuste que nos enseña la compañía, cómo parten del beneficio neto y al final llegan a ese cash flow donde nos explican por qué ha sido la disminución del efectivo y equivalente. Fíjate que de utilidad neta hacen ajustes monetarios, impuestos, etcétera. Luego el cambio del capital de trabajo, que en este caso es el cambio del working capital, que ves que para esta compañía pues sí le ha afectado negativamente. Y luego al final llegan a un flujo de efectivo de actividades operativas, es decir, un cash flow operativo pues de 10 millones, es decir, menos que el año pasado. Luego gastos de capital, es decir, el CAPEX, que siguen incrementándolo para seguir haciendo inversiones. Y luego aparte pues actividades de inversión han gastado 60 millones, actividades financieras 17 millones y la disminución al final repercute en 68 millones, que son básicamente 68 millones menos que por supuesto han tenido que hacer uso de esa caja. Y aquí nos explican, por ejemplo, por qué ha habido esa reducción tan grande en la parte de la caja o del efectivo, como hemos visto antes. Si seguimos bajando un poco más, aquí sí vemos en detalle realmente más ajustes, por ejemplo, como parte del beneficio bruto o en este caso de la conciliación de utilidad bruta ajustada, es decir, del beneficio bruto ajustado. Aquí nos explican cómo parte del beneficio bruto y llegan al final al margen bruto ajustado y la utilidad bruta ajustada, es decir, aquí hacen ciertos ajustes sumándoles depreciación y amortización, que como sabes no es una salida de caja real, y al mismo tiempo gastos en compensaciones basado en acciones, que como sabes eso se paga en acciones, por tanto diluye, pero no sale tampoco ese efectivo, pero sí en la parte de la P&L se tiene como una salida de caja, es decir, un apunte contable. Por tanto, al final el beneficio bruto ajustado hubiera sido mayor, como puedes ver, en ambas partes. Y luego después aquí también tienen ajustes en los gastos generales de ventas administrativo, como pasan de 306 millones, por ejemplo, a realmente que han sido unos gastos de 213 millones, porque aquí también descuentan, como puedes ver, la depreciación y amortización y también la compensación basada en acciones. Todos estos ajustes, como siempre te he explicado en el canal, es interesante verificarlos, que tengan cierto sentido y que lo que nos ajustan realmente no suponen salidas de caja real. Por tanto, al final realmente sí se han gastado esto o sí han obtenido de beneficio bruto esto, como puedes ver aquí, y aquí tienes el resto. Pero como puedes ver, al final incluso tenemos en cuanto a EPS, cómo llegan a los EPS diluidos ajustados, que hacen que sean unos 3,4 partiendo de todos estos datos ajustados, márgenes, beneficios, etcétera, lo que quiere decir que al final la compañía ha conseguido esos 3,04 a 6 meses, cosa que es muy interesante. Luego, por supuesto, si seguimos bajando, aquí vemos más datos importantes sobre la compañía, la evolución trimestre a trimestre de los empleados, y aquí fíjate que visualmente puedes ver cómo la compañía desde el segundo trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2024 ha aumentado el total de empleados. Fíjate que de 25.947 a 29.112, si es verdad que un año puntual hubo una reducción, pero también esto quiere decir que fue por el aumento de demanda, que por supuesto ellos siguieron digamos demandando más empleados
y por tanto luego tuvieron que hacer ciertos ajustes, pero prácticamente ya están en el mismo punto que en el cuarto trimestre de 2023, por tanto están viendo que el crecimiento sigue siendo cada vez más grande y además, como viste, para la segunda mitad del año se espera todo el sector en completo que siga mejorando este sector, por tanto que esta compañía además siga contratando nuevos empleados, más empleados, y además no solo eso, sino que de la parte de profesionales IT, fíjate que también ha crecido de 24.000 a 27.000, cosa que es interesante. Luego, en cuanto a ingresos, porcentaje de ingresos, América del Norte suponía un 60%, ahora un 56%. Fíjate que América Latina un 22%, ahora un 23%. Luego ingresos en Europa un 13,8%, ahora un 16%, crece. Y luego ingresos en nuevos mercados un 3,6%, ahora un 3,8%. Luego ingresos en dólares, antes suponía un 73%, ahora un 67%. Y otras monedas, antes era un 26%, ahora un 32%. Es decir, que ahora están teniendo más crecimiento en otras partes, fuera, por supuesto, de la divisa del dólar, cosa que es interesante también ver cómo crecen en otras partes geográficas y, por tanto, en otras divisas. Esto, como sabes, tiene efecto en la parte de tipo de cambio, pero es interesante también ver cómo generan más beneficios por otras partes del mundo. Y luego, como te comentaba, en cuanto a porcentajes de clientes, es decir, diversificación, aquí vemos que el cliente principal suponía un 8,8, ahora es un 8,3, se ha reducido, es decir, está menos expuesto al cliente principal. Los 5 primeros clientes del 23,7 al 21 también se ha reducido y fíjate que los 10 primeros clientes del 33% al 30% también se ha reducido, cosa que al final está menos expuesto a los principales clientes de la compañía. Y en cuanto a clientes atendidos, fíjate que en el segundo trimestre de 2023 atendía a 835 clientes y ahora 958, de los cuales los que han facturado con Globant más de $1 millón, 283 en el segundo trimestre de 2023 y ahora 329. Como ves, la compañía no para de crecer y todo esto, como sabes, es positivo porque esto justifica que, por supuesto, el mercado esté dispuesto a pagar más múltiplos por la compañía y eso efectivamente hace o justifica que el mercado haya subido la compañía, como te comentaba, en post-market ese 4,44% y 1,68% que subió durante la jornada de ayer. Por tanto, la compañía ya lleva un 5% de subida y, por tanto, en base a la valoración que voy a hacer a continuación, vamos a tener en cuenta estos $203 de precio por acción. Por tanto, nos vamos aquí a la parte de valoración. Como ves aquí de forma visual, la compañía ya parece que por PER está a 28,56, pero como la compañía ha subido, aunque es verdad que también las expectativas para este año han cambiado, pues también hay que tenerlo en cuenta. Si nos fijamos y vamos aquí a la parte, por ejemplo, de estimaciones, como puedes ver y como sabes, en Ticker tardan en actualizar los datos. Fíjate que aquí para 2024 se espera un 15,7% de crecimiento, 2.424, y fíjate que si vamos aquí a la parte de Globant y vamos a la parte de expectativas, que es lo que te enseñé anteriormente, fíjate que está aquí, se espera en cuanto a ingresos para todo el año que esté entre 2.407 2.421, y aquí fíjate que nos ponen 2.424. Por tanto, quiere decir que el crecimiento estaría ligeramente por debajo en cuanto a ingresos, pero fíjate que eso no va a afectar al crecimiento de la compañía, porque en cuanto a EPS se esperaba que para 2024 6,34, y fíjate que aquí el equipo directivo lo que nos dice es que entre 6,30 y 6,50 de EPS, es decir que más o menos el punto medio sería $6,40 de EPS, y sin embargo aquí está 6,34, lo que quiere decir que crecería un poquito más en cuanto a EPS. Por tanto, eso quiere decir que estos EPS de más harían que el múltiplo bajara, pero eso compensaría más o menos, como te decía, con la subida de precio que ha pasado de 194 a 203, porque como ves aquí en Ticker el precio, al no estar actualizado, aparece 194 en vez de los 203. Por tanto, más o menos podríamos considerar que el múltiplo aproximadamente en cuanto a PER se queda aproximadamente en estas 28 veces. Ahora bien, quiero que tengas en cuenta una cosa: 28 veces o todo el múltiplo que estás viendo PER, ten en cuenta que una compañía como es Globant, que también crece una parte por adquisiciones y también, por supuesto, digamos que va creciendo de forma orgánica y todo esto, pero la parte de depreciación y amortización de esta compañía distorsiona el PER. Eso que quiere decir que realmente el múltiplo que estamos viendo aquí en sí no es caro, sino realmente
realmente es que está distorsionado por esa depreciación y amortización. ¿Cómo comprobamos eso? Pues en este caso, fíjate que si nos vamos aquí a la parte de Financial y vamos a los cash flow para comparar, en este caso, la depreciación y amortización frente al CAPEX que invierte la compañía, vamos aquí al cash flow y fíjate como total de depreciación y amortización, por ejemplo, para 2023, 132 millones, pero si vamos aquí un poco más abajo al Capital Expenditure, 45 millones. 45 millones frente a 132. El año anterior, fíjate que por ejemplo 47 millones frente a 107 millones, 42 millones frente a 80 millones, es decir que siempre la depreciación y amortización es mayor y por tanto eso quiere decir que distorsiona el múltiplo PER. Obviamente por lógica habría que coger el Free Cash Flow, pero es verdad que con el Free Cash Flow también hay que hacer ciertos ajustes porque la compañía también tiene que hacer o afrontar ciertos pagos y por tanto digamos que también está algo distorsionado. Entonces simplemente te estoy comentando esto para que sepas que el múltiplo que aparentemente a ti te parece que son 30 veces de media en el último año o 39 veces en los últimos 3 años, en los últimos 5 años 46 veces, es decir que parece excesivo, realmente es mucho más bajo de lo que aparenta, porque realmente está distorsionado por esa depreciación y amortización. Aún así vemos que más o menos de forma histórica la compañía por PER de forma distorsionada ves que ha estado más o menos en el rango de entre 30 a 35 veces, como puedes ver por aquí, incluso por aquí fíjate que entre las 25 veces como punto más bajo, o fíjate que esto es lo interesante, que en el último año incluso el mercado nos la ha ofrecido a 23 veces PER, 23, 24 veces PER, recordando que esto está distorsionado, por tanto estas 23, 24 veces realmente podrían ser, si lo ajustáramos, aproximadamente unas 20, 21 veces. Es decir, prácticamente para mí esto supone un regalo, sobre todo para ser el tipo de compañía que es. Entonces, en este caso sí tenemos que tener en cuenta que debemos aplicar un PER o un múltiplo distorsionado, es decir, un múltiplo que sea acorde, sería para esta compañía 25 veces, pero realmente piensa que por la depreciación y amortización que tiene esta compañía, por supuesto el múltiplo siempre pasará o parecerá que está más alto de lo que realmente está. Por tanto, yo para esta compañía incluso le asignaría el múltiplo actual de 28, 29 veces, teniendo incluso en cuenta esta subida de precio, pues unas 30 veces. Y por eso, en base a eso, voy a hacer las estimaciones futuras con este múltiplo distorsionado. Esto también, por supuesto, lo tienes que tener en cuenta, aunque después también lo voy a hacer por EV/EBITDA para que veas también cómo utilizando otro múltiplo de valoración, ves cómo, digamos, nos da un precio objetivo diferente y ya está menos distorsionado. Pero esto también lo tienes que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, por PER, como te digo, voy a tener en cuenta estas 30 veces, me voy a ir aquí a la parte de estimaciones y como ves, por ejemplo, en cuanto a EPS, se espera que para 2024 presenten estos 6,34, que será más, porque ya nos ha dicho el equipo directivo que entre 6,30 y 6,50, por tanto, 6,40 de punto medio podríamos más o menos estimar, pero luego fíjate que para 2027 se espera que presenten 11,68. Por tanto, 11,68, que son crecimientos, como ves, del 10, del 17, del 19 y del 30, que más o menos puede ser factible porque esta compañía, a medida que se recupera el sector, ya has visto cómo ha tenido crecimientos parecidos anteriormente y la compañía, a pesar de lo que opinen muchos inversores, no es una compañía grande, sigue siendo una empresa mediana, de capitalización mediana, porque como puedes comprobar en descripción, fíjate que realmente capitaliza a 8.000 millones, por tanto sigue siendo una mid cap, quiere decir que puede seguir manteniendo crecimientos bastante altos. Evidentemente cuando ya llegue a la capitalización de una empresa como puede ser, por ejemplo, Accenture, que es una del sector que tiene muchísimo más tamaño, sí es verdad que en ese entonces ya el crecimiento se puede ralentizar bastante, pero hasta ese entonces todavía le queda muchísimo crecimiento a esta empresa, lo que quiere decir que podríamos estimar estos EPS para 2027 de 11,68. Por tanto, me voy a ir yo a la calculadora y fíjate que en la calculadora
pongo estos 11,68 como puedes ver aquí y esto lo voy a multiplicar por 30 veces. Fíjate que llegaría a un precio objetivo de 350 a 2027 teniendo este crecimiento de los EPS. Tú me podrías decir incluso, oye, es que este 30% quizás me parece demasiado exagerado. Bien, pues vamos a incluso ser un poquito más conservadores. Recuerda que le asigno 30 veces porque el múltiplo PER está distorsionado. Por tanto, 11,68 en lugar de eso voy a aplicarle 11 de EPS por 30, lo que quiere decir que la compañía llegaría a 330 y recuerda que la empresa está cotizando ahora mismo a 203, por tanto pasar de 203 a 330 o 360 es un buen upside como puedes ver, pero a 2027, es decir, estamos en 2024, 25, 26, 27, prácticamente 3 años y medio, llegar a 330, 360, que prácticamente es un crecimiento interesante. Entonces, como ves, por PER más o menos ya nos está diciendo que la compañía pues nos ofrece un gran upside y por supuesto esta empresa a medida que se vaya recuperando el sector va a ser claramente la mejor y ya te lo he explicado en el canal porque solamente viendo los ingresos y el crecimiento de todo, es decir que ha crecido en todo salvo aquí unas partes rojas donde realmente son ciertos ajustes pero que luego en EPS ajustados como ves han sido crecimientos, realmente esta compañía pues ha crecido, fíjate 2023 17% de crecimiento cuando otras compañías del sector han decrecido, igual que en 2022 37%, 59% en 2021, 23% de crecimiento en 2020, es decir, claramente esta compañía es la mejor posicionada del sector y lo más probable es que para los próximos años siga teniendo crecimientos aproximadamente del 18-20% como mínimo, como estiman aquí los analistas. Y aún así, fíjate que para 2028 el crecimiento ya no se aleja tanto precisamente por lo que te he comentado de que los analistas no quieren alejarse del precio objetivo para que no haya un gran diferencial e intentar acertar un poquito más sus estimaciones. En este caso, pues como lo estamos haciendo a 2027, 2028 no nos afecta, pero son 3 años y medio y ahora fíjate que por EV/EBITDA, que es lo que te quiero mostrar, más o menos hemos visto que a 2027 nos sale un precio del rango de entre 330, 360 aproximadamente por múltiplo PER, pero fíjate que por EBITDA más o menos los analistas estiman crecimientos del 14% para este año 2024, que es más o menos lo que ha estimado el equipo directivo, luego 17, 19 y 15. Y si te fijas es factible porque fíjate los años anteriores a los que ha ido creciendo la compañía y además tal y como te he ido explicando, esta compañía a medida que se recupere el sector, como es la mejor posicionada y además tiene ese beneficio por la parte de inteligencia artificial, seguramente tendrán incluso crecimientos superiores. Aquí más o menos estamos viendo que esta media no sale aproximadamente que tendrían crecimientos medios del 16-17% como podemos ver. Entonces aquí por ejemplo sí podríamos hacer estimaciones incluso a 2028 porque tiene sentido crecimientos por EBITDA. Es verdad que por EPS no nos daban esos datos, pero vamos a hacer el cálculo hasta 2028 para ver aproximadamente cuál sería el crecimiento de esta compañía. Por tanto, fíjate que aquí está 931, voy a tener estos 931 en cuenta de EBITDA para 2028 y esto lo voy a multiplicar por qué múltiplo. Fíjate que si me voy aquí a la parte de valoración y quito la parte del PER, vamos por EV/EBITDA, que es este de aquí, y fíjate que realmente en el último año 17 veces, en los últimos 3 años 21 veces, 5 años a 27 veces y 10 años a 23 veces. Realmente, si quitamos la parte distorsionada de 2021, vemos que más o menos esta compañía ha estado cotizando en el rango de unas 18-20 veces aproximadamente, o incluso entre 15 y 20 veces podríamos estimar unas 17-18 de múltiplo medio. Ahora mismo está cotizando, como puedes ver aquí, por EV/EBITDA unas 15,8 veces, es decir 16 veces aproximadamente, lo que quiere decir que de aquí a los próximos años podríamos asignarle de forma conservadora 16 veces, un poquito más de lo que ya está pagando el
mercado, pero obviamente lo lógico es pagar 18 veces por esta compañía, por el crecimiento del sector, además porque es la mejor posicionada y porque si el resto del sector va mejorando, esta empresa seguramente crecerá todavía más que el resto. Por tanto, yo directamente, aunque tú lo puedes calcular en casa, puedes hacerlo con 16 veces, yo lo voy a hacer directamente con 18 veces para los próximos años. Por tanto, me voy aquí a estimaciones y como te dije, tengo en cuenta estos 931 que ya están aquí, lo multiplico en este caso por 18 veces EV/EBITDA. Fíjate que la compañía llegaría a 16.000 millones de EBITDA, 16.700 millones. Ahora tendríamos que hacer un ajuste de la parte de deuda para pasar a capitalización, a market cap. Y como puedes ver, me voy aquí a la parte de descripción y ves que hay un pequeño diferencial de aproximadamente unos 50 millones. Es decir, que la compañía tiene una deuda neta aproximada de unos 50 millones. Quiere decir que yo vengo aquí y le resto 50 millones y esto quiere decir que serían 16.700 de market cap. Ya vemos que prácticamente es el doble, lo que quiere decir que el crecimiento de la compañía será el doble de lo que capitaliza. Recuerda que a 194 como está aquí y no como te enseñé que son los 203, que es lo que íbamos a tener en cuenta de punto de partida. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero aún así esto ahora hay que dividirlo entre las acciones en circulación. Por tanto, me voy aquí a la parte de financial, donde si bajamos un poco vemos, como te expliqué antes, que esta compañía por la parte diluida de acciones vemos que emite acciones precisamente porque el neto entre recompras y emisiones al final hace que esta compañía emita acciones para pagar a los ingenieros cualificados, lo que quiere decir que incluso estos 43 millones, 43,8 podríamos estimar incluso que podría ser, por ejemplo, de aquí a 2028, aproximadamente en esos 4 años y medios, pues aproximadamente unos 45, 46 millones. Eso quiere decir que si yo vengo aquí, es decir, que sigo contando con que la empresa seguirá emitiendo acciones para pagar ese talento, por tanto, digamos que esto, el market cap, lo divido entre los 45 millones, eso quiere decir que tenemos un precio objetivo de 371. Si por supuesto emiten más acciones, fíjate que ya estaría en el rango de esos 360, que es lo que te mostré antes por PER, pero fíjate que por PER nos daba que un año antes conseguían ese precio objetivo, cosa que por EBITDA, fíjate que 371 con crecimiento del 15% anualizado y 18 veces 371 de precio objetivo, que está bastante interesante. Ahora bien, recuerda, como te comenté, que por PER está distorsionado y además el crecimiento que vistes del 30% en ese último año, a lo mejor tú puedes no estar de acuerdo con eso y es por eso por lo que aquí por EBITDA quizás nos sale un crecimiento más lógico pensando a 4 años y medio de 371 de precio objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me voy aquí y pongo en la calculadora o en el retorno para saber el crecimiento que nos ofrece la compañía, 203 que está en el precio o en el rango actual, como te acabo de enseñar, 203 en post-market, como puedes ver, y a precio objetivo futuro le voy a poner estos 371 que puedes ver aquí, 371 a 4.5 años, porque recuerda que por EBITDA era hasta 2028, 25, 26, 27, 28 y la mitad de año que queda desde 2024, 4.5 años. Eso quiere decir que es una rentabilidad del 14,34%. Por supuesto, 14,34%, y recuerda que estoy siendo conservador porque el crecimiento, y esto tienes que tenerlo claro, el crecimiento de EBITDA que nos plantean aquí los analistas es una media aproximadamente del 15% de crecimiento, 17, 19, 15, 16, 15, 16% de crecimiento aproximadamente, cuando esta compañía perfectamente puede incluso tener crecimiento del 18, 19 o 20% de EBITDA, incluso de media. Si te quedas así un poco más, digamos, o quieres ajustar un poco más, si tuviera crecimiento del 18 porque el sector se va recuperando y va creciendo más, pues ese EBITDA incluso podría llegar a 2028 pues cerca de los 1.000 millones de EBITDA seguramente, pero para ser conservador siempre es bueno, digamos, que aplicar un crecimiento inferior. Y por supuesto también digamos que hay otra parte optimista, que es que en la parte de múltiplo, tal y como te he enseñado, por EBITDA la media te sale 17 del último año, pero fíjate
que por esta compañía tranquilamente se ha pagado mucho más. Es verdad que en 2021 está totalmente distorsionado, pero sí se puede pagar de forma estándar por esta empresa más cercana a las 20 veces. Es decir, que en vez de 18 veces, si tuviéramos en cuenta que el mercado pagara 19 o 20 veces y que la compañía, ese EBITDA, creciera un poquito más, en vez del 16%, pues un 17, 18, 19%, todo eso hace que el upside sería mucho mayor. Y por tanto, como ves, esta empresa, que es la mejor posicionada del sector, te puede ofrecer una enorme rentabilidad a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados presentados por la compañía Globant, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.